Daniel, bienvenido a tu programa de radio. Y pues por favor cuéntanos un poco más de ti y ahorita si te parece bien vamos viendo un poco más las preguntas. Pablo, pues me da mucho gusto saludarte y sobre todo congratular a la Universidad Anáhuac que tiene la delegación mexicana que habrá de participar ya en escasas horas en los Juegos Olímpicos de París 2024 con 30 participantes de una delegación de 109 atletas. Así que este programa Elite sin duda alguna no solo refleja la calidad deportiva, sino también la calidad intelectual y académica de quienes habrán de representarnos en estos ansiados Juegos Olímpicos que llegan en un momento geopolítico muy atractivo con un mensaje de paz, de resiliencia y sobre todo en un plano pospandémico en donde hay que recordar que es un ciclo olímpico atípico que solo ha durado 3 años, dada la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1, así que creo que las condiciones están dadas para que el planeta, la humanidad, testifiquemos unos Juegos Olímpicos muy, muy llamativos. Entonces, Daniel, tú fuiste medallista olímpico de lucha grecorromana. Platícanos un poco más de la lucha grecorromana para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. ¿Cómo es? Están varios tipos, que es la lucha grecorromana, la lucha olímpica. Yo, como te decía previamente, respeto mucho a los luchadores. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo, pero en mi opinión personal son los deportistas más fuertes, físicamente hablando, que pueden existir y obviamente mentalmente. Pablo, pues yo te quisiera comentar que mi experiencia como olímpico mexicano se dio en los Juegos de Los Ángeles en 1984. Ahí tuve la posibilidad de estar en la final olímpica un 2 de agosto de ese año en el Anaheim Convention Center. Hay en la vida una serie de elementos que es la que te da una recordación muy importante. Muchas veces es tu fecha de nacimiento o algunos acontecimientos familiares, sociales, laborales, académicos. Pero en el caso de los deportistas siempre recordamos nuestra participación olímpica y por supuesto en esa tarde donde pude tener la medalla de plata del subcampeonato olímpico en el Anaheim Convention Center en Los Ángeles, California. Híjole, en México tú debes saber mejor este dato. ¿Cuántas personas o cuántos deportistas han obtenido una medalla En de este Juegos? caso, Pablo, la historia olímpica mexicana retrata 73 preseas, 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce. En el caso de la lucha, tu servidor soy el único exponente que hasta ahora ha ganado una medalla olímpica y lo fui siendo también el primer latinoamericano hispanoparlante en ganar una medalla en la lucha grecorromana. De eso me enteré en la ceremonia de premiación, en donde en los idiomas oficiales del movimiento olímpico, que es el inglés y el francés, añadieron el español para significar que por primera ocasión en la historia de la lucha un latinoamericano hispanoparlante ganaba una medalla. Situación que nos llenó de mucho orgullo. 2 Juegos Olímpicos posteriores ya Cuba ganó también una medalla de bronce y en los años que prosiguieron han habido ya algunos otros medallistas latinoamericanos, pero creo que aquí lo importante es tener esa recordación con mucho orgullo, pero sobre todo con mucha gratitud. De hecho, aquí lo vamos a presentar, les vamos a pasar el video de la final de Daniela Aceves, pero cuéntanos, ¿qué sentiste tú ese momento de pelear o previo a pelear y decir, estoy aquí? Hay una gran emoción. En ese entonces las reglas en la lucha era 3 días de competiciones. A mí me había tocado ya luchar contra Turquía, contra Ecuador, contra China, contra Francia, contra Finlandia y la final era con Atsuki Miyahara de Japón. Hay una sensación de incertidumbre, de miedo. Creo que el deporte de alto rendimiento te hace sufrir, por supuesto, hay una gran responsabilidad y en ese sentimiento es que tuve esa vivencia, pero también ese orgullo, esa recompensa de poder instalarme en la disciplina a la que me entregué durante 15 años en una final olímpica que era un sueño hecha realidad, en la cual, como bien señalas, no hubo una marcación adecuada, fue totalmente parcial a favor del nipón, debió de haber sido una medalla de oro, no obstante, como siempre se ha dicho, con un metal plateado pero con sabor dorado. Claro, no, y además lo más importante de todo es
tú, México, todas las personas que siguen la lucha, que siguen el deporte, pues realmente lo vieron, lo saben. Y como bien dices, es una plata que sabe a oro, ¿no? Y es un orgullo para todo México el saber que tú estuviste ahí y que lograste esa medalla, ¿no? Pues yo te agradezco, Pablo, y sobre todo también, ya que conformamos una asociación en años posteriores de medallistas olímpicos, también ha prevalecido una filosofía, la de ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Si bien es cierto, estos momentos fueron gratificantes, también es cierto que se requiere siempre tener una perspectiva de vida en todos los sentidos. Daniel es el presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, ¿no? Y de medallistas mexicanos. Entonces, bueno, a ver un poco más el tema deportivo. Cuéntanos rapidísimo para que sepan, yo sé que no es fácil, pero cuéntanos un poco cuál ha sido el mayor problema que has tenido y cómo lo solucionaste en su momento. Creo que una de las lecciones más importantes, Pablo, en el tema del deporte y la cultura física es la generación de una resiliencia. Hay lesiones en lo que concierne a los deportes de contacto. Uno tiene que dar una categoría de peso que tradicionalmente es artificial. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú pesas normalmente 60 kilos, tienes que bajar a una categoría de 52, 54. Porque en todo el mundo se generan las condiciones para ser competitivo, y si tú no bajas a una categoría un poco más artificial, no tienes capacidades como para competir junto con otros deportistas que hacen precisamente un trabajo para bajar a esta artificialidad del peso corporal. Así que si yo te pudiera decir o manifestar cuál fue uno de los retos y desafíos más importantes, fue contra la báscula. Fue precisamente lo que viven hoy en día judocas, boxeadores, karatecas, taekwondoenses, etcétera. Los deportes de contacto, que son por categoría de peso, requieren en muchos de los casos que haya un esfuerzo adicional más allá de la técnica, de la preparación físico-atlética y de la gestión emocional. Y sobre todo que estamos hablando en una época, Pablo, en donde no había mucha tecnología, muchas ciencias aplicadas al deporte, que había un descuido importante de la metodología y de los planes de entrenamiento. Así que éramos autodidactas, nos inventábamos dietas que al final del tiempo estaban ausentes de cualquier evidencia técnica o científica. Y sí, hay resultados contraproducentes para la salud. Muchos dicen que hay depósitos en las articulaciones por exceso de minerales, inatención a dietas en donde te deshidratabas, y después la rehidratación y el exceso de comida hacían que hubieran problemas cardiovasculares. Creo que son tiempos y momentos que vivieron los deportistas, que vivimos, y que afortunadamente se ha ido modificando gracias a que hay ya una participación más homogénea de equipos multidisciplinarios. Pues sobre todo de que mi historia se enmarca mucho por ser hijo de un hombre que fue luchador profesional, quien participó en la década de los años 30, 40, 50 y 60 en la lucha libre profesional con el nombre de Bobby Bonales. Yo desde niño quedé muy marcado de la posibilidad de estar en la lucha, sobre todo por lo que yo veía en mi casa. Cuando yo nací, mi papá ya tenía 52 años de edad, es decir, lleva en una ruta de salida de la lucha libre. No obstante, me tocó verlo participar en la Arena México, en la Arena Coliseo y en algunas arenas de la periferia de la Ciudad de México que hoy ya no existen. Por ejemplo, en el Toreo de Cuatro Caminos, en la Romero Rubio, etcétera, ¿no? En el Cortijo. En todos lados. Entonces, eso me marcó mucho, y sobre todo el ubicar el cómo preparaba sus implementos, sus botas, su capa, los calzones que se usan en la lucha libre, todo lo que son los utensilios de la lucha libre profesional, desde lo que es la maleta y lo que va acompañando esa fantasía como niño, que nos tocó una época en donde pues sí jugábamos la cascarita de fútbol y a las luchitas, que era lo clásico en esas épocas. Esto ha cambiado dramáticamente, por supuesto, pero esas vivencias me generan una serie de disparadores junto con mi familia, y yo inicié en el Deportivo Guelatao, que está ubicado en la Lagunilla de la Ciudad de México, está junto a Tepito,
y es ahí donde yo inicié deportivamente. Previo había yo tenido un padecimiento de una enfermedad que se llama hepatitis, que afecta el hígado. Se me detectó tardíamente, se me atendió de manera inadecuada, entonces se retrasó mi crecimiento y tuve un sobrepeso que pude revertir a través de la posibilidad de la práctica del deporte y la cultura física. Así que, Pablo, ese fue mi inicio y sobre todo el enamoramiento con uno de los deportes y disciplinas que han estado presentes en la época antigua y contemporánea del movimiento olímpico, como es la lucha olímpica. Y en la actualidad, ¿qué nos puedes mencionar un poco del ámbito familiar? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Sí, yo estoy casado, tengo 3 hijos. Tengo un hijo de 30 años, una hija de 27, un hijo de 21. Y yo creo que ese rato que comentabas cuál es el motor de tu vida, pues por supuesto mi familia. Afortunadamente mi mamá vive, mi papá murió hace 30 años. Tengo hermanos, tengo hermanos de diferente mamá, con los que tengo una comunicación muy estrecha, que son mayores que yo. Y sobre todo tengo querencias muy importantes con mis familiares y con mis amistades. Creo que si bien es cierto, no me considero una persona totalmente social, pero sí valoro mucho el sentido de la amistad y de la fraternidad. Creo que son valores para mí centrales de confianza y bajo ese esquema uno de los motores importantes pues es precisamente tratar de trascender en la vida para poder esos éxitos que se van obteniendo compartirlos con tus seres queridos. En alguna ocasión el premio Nobel de Literatura José Saramago, un portugués, le notificaron en un vuelo de un lugar a otro que había sido seleccionado como premio Nobel. Y él sacó una frase que creo que es importante. Él decía, no existe alegría si no tienes con quién compartirla. Claro. Él se sintió en la soledad de un avión con 300 personas, no conocía a nadie. Y le notificaron esta noticia que por supuesto era emblemática para su existencia. Y como tal se dio cuenta que a pesar de que estaba con un número importante de personas, no tenía esa alegría porque no tenía con quién compartirla. ¿No? Oye, y Daniel, una pregunta. ¿Alguno de tus hermanos se metió a la lucha también o fuiste el único? No, mi hermano Roberto, que es mayor que yo, también asistió a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Él quedó en 12º lugar y pudimos realizar la travesía por el tema del deporte juntos. Y mis hermanas practicaron judo. También fueron campeonas nacionales. Sí, fuimos una familia que estuvo involucrada. Y yo te diría hoy en día que seguimos involucrados al tema del deporte. Mira, qué bien y qué difícil, y ya me imagino a los papás o a tu mamá, ¿no? En ese entonces, cuando se peleaban en casa entre hermanos, híjole, no hace como una pelea normal entre hermanos, que se jalan los pelos o que se empujan, ahí sí se han de haber metido unos buenos trancazos, ¿no? Sí, había que evitar los pleitos porque no acababan bien. Iban a subir de tono. Exactamente, lo bueno es que todos aguantaban parejo. Todos sabían a lo que se tenían. Y sobre todo como un movilizador social. Nosotros nacimos en la Colonia Guerrero, que es una zona conflictiva de la Ciudad de México, y gracias al deporte pues tuvimos la oportunidad de vincularnos a una actividad que nos alejó de muchas problemáticas. Desafortunadamente después yo hice un programa para atender a personas que estaban en centros de readaptación social. Y ahí me encontré muchos compañeros de la escuela, de la colonia, etcétera. Y yo creo que por eso estriba mucho la gratitud hacia el tema del deporte, porque sin ello a lo mejor yo hubiera estado en ese lugar. El deporte es un movilizador y sobre todo es una actividad que te alienta con diversos valores y sobre todo te otorga una disciplina que es importante en la existencia. Sobre todo, Pablo, yo me he desempeñado profesionalmente con base en lo académico. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Comunicación Organizacional y un doctorado en Alta Dirección. Y uno de los asuntos que creo que se traducen de esta incorporación académica es de que tiene que haber
una serie de planteamientos que no confundan lo deseable con lo posible. Y durante 35 años he participado en la administración pública, fundamentalmente en el sector salud, desarrollo social y educación. No he tenido una participación como tal en el tema del deporte. Y en estos últimos años he trabajado de la mano de un gran inversor social como es Alfredo Harpgelú, quien ha sido, además de filántropo, un seguidor y promotor del tema del deporte y la cultura física en todas sus dimensiones. Muchas veces a don Alfredo se le ubica solo en el béisbol. Ahorita ya va a promover ya en este mes el tema de el básquetbol, pero él ha sido un financiador social muy importante en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, un promotor incansable de la protección del medio ambiente, de la cultura, de la historia, del arte. Entonces, para mí ha sido un altísimo privilegio el participar estos años como director general de la Fundación Alfredo Harpgelú para el Deporte. Y nuestra dedicación ha estribado en el tema del deporte social. Nuestros programas, que se denominan Semáforo Deportivo, porque su código cromático relata el rojo, que es alto a las adicciones, el amarillo, cuidado, con el tema del autocuidado de la salud, y el verde retrata que debemos de proteger el medio ambiente y fomentar una cultura cívica de la paz. Todo con la temática de la herramienta central del deporte y la cultura física. Así que a mí me ha dado mucha satisfacción el tener logros trascendentales en estos términos. Hemos tenido reconocimientos internacionales por parte de Peace and Sport, del Príncipe Alberto II en Mónaco, del Premio Estatal del Deporte en la Ciudad de México 2023, y una serie de aspectos que han retratado un vínculo muy importante, por ejemplo, con WBC, con el Consejo Mundial de Boxeo, con su titular Mauricio Sulaimán, con los 3 niveles de gobierno, a nivel de las alcaldías, a nivel de la Ciudad de México y de la propia federación. Y dentro de todo este tipo de consideraciones, pues hemos tenido la posibilidad de poder instrumentar una serie de secuencias para generar políticas públicas. Entonces, bajo este tipo de experiencias, Pablo, creo que la aportación más importante debe de ser en el cauce de generar una cohesión social, de que el acceso al deporte y la cultura física sean un derecho humano materializado, pero sobre todo que haya una cultura de autocuidado de la salud. Pues Pablo, yo te agradezco mucho el que podamos conversar en la Universidad Anáhuac, este programa Elite que estás encabezando y que promueve no solo la participación de las y los atletas, sino de sus familias. Es un reconocimiento a ese esfuerzo y sobre todo a la integralidad de lo que es un crecimiento académico con uno de carácter físico-atlético. Es correcto, Daniel. De hecho, aquí en la Universidad de Anáhuac es el único programa en México que existe de como tal, ¿no? Como bien mencionabas en un principio, la Universidad de Anáhuac lleva 30 alumnos o está apoyando 30 alumnos que van a Juegos Olímpicos de París 2024 de una delegación de 109 deportistas. ¿Cómo ves esa relación de números y de personas que están estudiando actualmente en la Universidad de Anáhuac? Pablo, creo que es muy importante el que casi un tercio de la delegación mexicana tenga esta vinculación con la Universidad Anáhuac. Por un lado, habla bien de la institución universitaria, pero también habla bien de ellas y ellos, quienes saben que su participación por el tema del deporte va a ser efímera. Hay algunas disciplinas que a los 20, 21, 22 años ya se pierden cualidades. Algunas son un poquito más longevas, pero al fin y al cabo el tema del deporte de alto rendimiento culmina tempranamente. Gran parte de la existencia se va a transitar sin poder participar en este tipo de ámbitos. Así que el que tengan la vocación por visualizar una perspectiva de futuro en donde el tema académico les otorgue no solo las herramientas, las capacidades, las habilidades, pero también un título, un posgrado profesional que les podrá abrir un mercado de trabajo, ya sea en el ámbito deportivo o en aquellos ámbitos especializados a los que ellos tengan pues afición o tengan el interés en el cual participar.
Sobre todo que son icónicos, que llegan en un momento geopolítico muy interesante en donde se necesita mandar a la humanidad un mensaje de paz, un mensaje de resiliencia, un mensaje de atención a un mundo pospandémico que requiere no solo estos valores universales de solidaridad, de respeto, de paz, de excelencia, pero sobre todo en donde se da una inclusión de paridad con el mismo número de mujeres y de hombres en las 36 disciplinas en donde se habrá de competir, en donde se habrán de distribuir 978 medallas olímpicas y en donde habrán una serie de disciplinas innovativas que van a permitir tener no solo un espacio para estas nuevas y nuevos deportistas, sino que sobre todo tengan este mensaje. Y en relación a México, esperemos que se obtengan de entrada preseas que superen lo hecho en Tokio 2020+1. Estos resultados de este ciclo olímpico atípico que ha durado 3 años por la postergación de Tokio y que todos conocemos los motivos, pero creo que México presenta en estas 63 mujeres y 49 hombres una delegación con mucha calidad y sobre todo con una vocación de triunfo, con un espíritu de que todas y todos han ganado su lugar, son lo mejor del planeta, y tan es así que cuando se ha aperturado la propia convocatoria por parte de las federaciones internacionales, se ha concebido que única y exclusivamente los que han obtenido los resultados la marca en cada una de sus disciplinas está llamado a disfrutar este tema de ser olímpicas o ser olímpicos para siempre. Daniel, creo que estamos concluyendo muy bien. Quiero agradecerte el que estés aquí con nosotros. No sé si quieras dar un último mensaje a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Pues sobre todo agradecer y felicitar a la comunidad Anáhuac por este esfuerzo y esta vinculación con el deporte y la cultura física. Sabemos que una de las aportaciones más importantes de la práctica y del autocuidado de la salud pasa por el deporte y la cultura física. Y en estos términos, aportarnos a nosotros mismos, a nuestra autoestima, a nuestra grupoestima, es fundamental. Así que mi reconocimiento por parte de los medallistas olímpicos de nuestro país por tener estas vivencias y sobre todo por apoyar a estos 30 atletas, mujeres y hombres que están vinculados académicamente a la Universidad Anáhuac, y que los éxitos que existan, que van a ser varios, pues se traduzcan en esa motivación que requerimos para lograr nuestros objetivos y para lograr nuestros sueños. Muchísimas gracias, Daniel. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, que son Anáhuac Elite Oficial, a Daniela Aceves Villagrán y a Pablo Villalbazo. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Les mando un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y nos vemos para la próxima.